Amigos, un gusto como siempre poder reencontrarnos en este espacio de Entre Todos, en esta ocasión para platicar sobre la participación de los jóvenes en la política. Así que muy buenas noches y bienvenidos. Agradezco una vez más que esté con nosotros aquí en este espacio a la maestra Palmira Tapia Palacios. Ella es consejera del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias por estar con nosotros aquí una vez más. Gracias, Lupita. Y además vamos a estar hablando de un tema muy importante, los jóvenes, que muchos de ellos van a participar por primera ocasión en estas elecciones intermedias. Así es, un tema de relevancia nacional y desde luego para el Estado de México. Muy bien, pues bienvenido una vez más y vamos a ver lo que tuvimos en nuestro programa anterior, una probadita de lo que hemos estado platicando. En nuestro programa anterior pudimos conocer el trabajo de varios especialistas en el libro La elección presidencial del 2012, miradas desde el Estado de México, y platicamos con el doctor Joaquín Ordóñez Cedeño. Si bien el libro aborda los tópicos electorales de 2012 desde este punto de vista, también es cierto que los autores que ahí colaboramos redactamos los artículos y los capítulos de manera tal que pudiera ser un producto que se pueda digerir por parte de la comunidad en general. Lo que quiere decir es que no es necesario ser un especialista en materia electoral o en derecho, en sociología o en politología para poder leerlo y poder darse cuenta de los pormenores que ocurrieron en la elección presidencial 2012, visto desde luego desde la perspectiva del Estado de México. De tal manera que una de las cuestiones que se impugnaron en la elección presidencial fue precisamente el hecho de que hubo, dicen los impugnantes, hubo mucho dinero destinado para posicionar la imagen del entonces candidato, y esto habla de que hubo mucha inversión monetaria en medios de comunicación. Ahora tenemos muchos candidatos. Ahora, derivado de eso, existen varios candidatos. El candidato más importante que existe en relación a eso es que ahora ya el partido político, ni el candidato, ni la esposa del candidato, ni el primo del dirigente del partido político, ni nadie puede contratar a los medios de comunicación para que proyecte la figura de un candidato. Y si usted quiere conocer más del tema y no tuvo oportunidad de vernos la semana pasada, puede consultar en nuestra página del Instituto Electoral del Estado de México los programas completos de Entre Todos. Y vamos a seguir platicando del tema de hoy, que es la participación de los jóvenes en la política. Y Palmira, un escenario general de la participación de los jóvenes. ¿En realidad a los jóvenes les interesa la política? ¿Realmente los chavos están debatiendo, al igual que muchos de nosotros, de las intermedias, si van a ir a votar, si creen en el voto en blanco, si creen en el castigo a los partidos políticos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, Lupita, mira, primero quisiera plantear como un panorama general de la participación en México, en nuestro país. Comparando con algunas democracias en América Latina y en otros continentes, hay distintas variables para explicar por qué participan los votantes o no. Te diría, por ejemplo, hay países como Argentina, Brasil, Uruguay, donde los porcentajes son arriba del 80%, pero es porque el voto es obligatorio. Cambio, tenemos casos como Chile en la elección presidencial de 2013, donde el porcentaje fue cercano al 42%. En México, en la elección de 2012, a nivel nacional, tuvimos un porcentaje de participación del 63.1%. En el caso del Estado de México fue un poco mayor, fue del 65%. Esto es poco, mucho, siempre y cuando lo compares con qué. En el caso mexicano podríamos decir que sí se ha visto un decremento en la participación a través de las urnas. En 1994, tú recordarás, tuvimos una
participación del 78%. Si lo comparamos con ese dato, sí podemos decir que tenemos una participación menor. Claro. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? ¿Cómo lo explican ustedes? ¿Los jóvenes no están interesados? Hay muchachos que no estudian, hay muchachos que no trabajan, hay gente que tiene desafección política porque pues lo que se les promete no se les cumple, ¿no? Mira, yo te diría que la participación de los jóvenes es un fenómeno interesante. Hay diversas encuestas que han intentado diagnosticar si los jóvenes qué tanto participan y por qué, si es que no lo hacen. A manera primero de números, te diría que se observa que la población de 18 y 19 años sí votan. Se ve como una suerte de efervescencia por ir a votar. Sin embargo, los jóvenes de 20 a 29 años hay una caída en la participación. Esto es a nivel nacional y también en la elección pasada en el Estado de México se observó este mismo fenómeno. Es interesante también notar que las mujeres, aun cuando son jóvenes, participan un poco más. Sí. O sea, hay que, si nos metemos a desagregar los datos, vemos que las mujeres jóvenes participan un poco más que los jóvenes hombres. Pero en general las mujeres participan más, ¿no? Sí. Siempre como que si nos vamos a la numeralia, la participación de la mujer es muy constante y es cada vez mayor. Efectivamente, observamos que las mujeres participan por rangos de edad, se confirma el dato que las mujeres participamos más el día de la elección a través de nuestro voto. Y bueno, esto es ¿por qué es tan importante tocar este tema y por qué propuse este tema en este programa? Bueno, porque los jóvenes son nada más y nada menos un actor central en las democracias, son los futuros tomadores de decisiones, son el factor humano que trae innovación, creatividad, ¿no?, a toda la agenda pública, y es de ahí que me parece que es un tema no solo de relevancia para la autoridad electoral, sino en general para el Estado mexicano. Ahora, me imagino que es un reto muy grande el que ustedes tienen, porque a lo mejor como instituto hacen este llamado y como instituto tienen muy claro que los jóvenes son muy importantes porque son los tomadores de decisiones ahorita y en adelante. Pero, pues, ¿qué pasa con los partidos políticos? Los partidos políticos parece que desincentivan a los muchachos y a muchos electores en algunas ocasiones a que vayan a votar. Sí, bueno, hay algunas encuestas que ahora recuerdo una que realizó el INJUVE junto con la UNAM, que señala que, por ejemplo, en 2012, del total de candidaturas para integrar la Cámara de Diputados, hubo un total de 12%. O sea, del total de registros, 12% fueron para jóvenes. Es un porcentaje pequeño, pero digamos ya traducido en el número de curules efectivos que integraron la Cámara, vemos que solo el 3.5% son para jóvenes menores de 29 años. O sea, ahí es por un lado, hay una cuestión importante en cuanto a la presencia de jóvenes en términos de ser candidatos. Y bueno, hay restricciones, ¿no?, también para ocupar, sí, claro, la edad, puestos de elección popular. Claro, la edad, pero bueno, ese es un dato significativo, que solo un 3.5% de nuestros legisladores sean jóvenes, menores a 29 años. Y por el otro, hay un dato muy importante que es el interés en temas políticos. No es novedad que en la sociedad mexicana pues, la política no tiene muy buena fama, y en concreto para los jóvenes los porcentajes son altísimos de descontento de lo que suena política. Hay una desconfianza generalizada en las autoridades, en las propuestas políticas y en general en el funcionamiento de nuestra democracia como un sistema de partidos. ¿Tienen razón los muchachos en estar desconfiados? ¿Tienen razón en desconfiar de las instituciones, de los políticos, de las políticas y de todos los programas que se aplican? Mira, esa es una evaluación que cada ciudadano hará en lo individual. Desde luego hay elementos que como
votantes nos condicionan a ir o no el día de la elección, ¿no? Desde luego el desempeño de las autoridades públicas pues es un elemento central que hacemos como votantes, si ejercer nuestro voto, abstenernos o por qué candidato votar. Desde luego, en el cálculo de los votantes incluyen o lo integran diversos aspectos. Desde luego es el desempeño de las autoridades, el estado general de la sociedad. La economía siempre es un aspecto muy importante en cada elección. Y esto, bueno, lo respaldan diversos estudios. Sí, porque los jóvenes revisan, la educación, la seguridad, el tema de la pobreza, la desigualdad, en fin, hay muchísimos factores, ¿no? Que llevan o no a los muchachos a las urnas, aunado a que pues los políticos no están en los primeros lugares de popularidad. Exactamente. Y nosotros como autoridad electoral, pues es todo un reto llamar a las urnas a todos los ciudadanos que tienen derecho a votar, y me parece que el reto mayúsculo es en los jóvenes, cómo convencerlos de que su voto cuenta, cuando en lo individual pueden hacer el análisis que no cuenta en lo absoluto, si votan o no. Es un verdadero reto de convencimiento. En las oportunidades que he tenido de visitar algunas universidades, algunos centros de estudio donde pues, hay una población juvenil, ansiosa de preguntas y de retarte por qué votar si está la situación de las cosas como ellos lo observan. En ese sentido, para nosotros pues es un compromiso también hacerlos saber de por qué es importante su voto, de por qué su voto cuenta y por qué pueden hacer una diferencia. Mira, nada más para contrastar un poco las cifras. Si vemos la lista nominal, el 30% lo componen jóvenes menores a 29 años. Pues o sea, la tercera son muchos, parte, 30%. ¿no? Eso se traduce en que el 7 de junio, cuando vamos a tener elecciones concurrentes, cerca de 25 millones de jóvenes podrían ir a votar. Podrían hacer una diferencia, desde luego, en todas las elecciones locales y nacionales. Para que nos demos una idea de la importancia del voto de los chavos. Y vamos a un resumen de las actividades del Instituto Electoral del Estado de México. Muchos andábamos de vacaciones, o muchos de ustedes andaban disfrutando de estos días de asueto, pero ¿qué se hizo en el Instituto Electoral mientras tanto? En el auditorio del Instituto Electoral del Estado de México se llevó a cabo la clausura del ciclo de conferencias Desafíos jurisdiccionales de una elección concurrente, con la participación de la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Adriana Margarita Fabel Herrera, quien impartió la conferencia Paridad de Género en el Registro de Candidaturas, en la que destacó que si bien la mujer ha logrado la igualdad en el pleno jurídico, esto debe reflejarse en el proceso electoral que está en curso para lograr acceder a los cargos de elección popular, a efecto de hacer tangible una democracia paritaria. Con una gran participación y entusiasmo, en la ciudad de Toluca se desarrolló la cuarta carrera deportiva por la democracia de 5 y 10 kilómetros, organizada por el Instituto Electoral del Estado de México, con la finalidad de promover y difundir la cultura política, la práctica de valores democráticos y la convivencia familiar, además de fomentar el deporte de recreación y la competencia en un espacio por el sano esparcimiento que paralelamente permitirá invitar a ejercer el voto el domingo 7 de junio. Cabe señalar que el IEM ya prepara la quinta carrera deportiva por la democracia, la cual tendrá verificativo el domingo 26 de abril en el municipio de Nezahualcóyotl. El Instituto Electoral del Estado de México realiza el monitoreo a medios de comunicación alternos y cine, con el apoyo de monitoristas debidamente capacitados para identificar, registrar y reportar la propaganda que realicen los actores políticos durante los periodos de precampaña, intercampaña, campaña electoral y periodo de reflexión, con la finalidad de generar información indicativa que coadyuve con las tareas de fiscalización y a contribuir a generar condiciones de equidad en la contienda electoral. Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Electoral del Estado de México organizó la conferencia denominada Erradicar la Violencia de Género, un paso hacia la civilización, impartida por el consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, Carlos González Martínez, en la que destacó los esfuerzos que realizan quienes están comprometidos con una causa que debe buscar eliminar la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas y más específicamente a través de la violencia política.
El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues yo opino que son las decisiones que tomamos día tras día y las opiniones que uno decide para que el país mejore. Ahorita yo como joven, creo que dentro de unos años voy a ser adulto. Entonces las cosas que se decidan ahorita obviamente con el tiempo nos va a afectar. Además de que vivimos en una población y obviamente dentro de una sociedad. Cuando nosotros ejercemos el voto, obviamente se va a ver repercutido en todas aquellas cosas, ¿no? El hecho de nuevas leyes. Por ser mexicanos, por la primera respuesta. Segundo, porque tienen la obligación después de los 18 años de responder por ellos mismos y responsables de que nuestro país continúe adelante. No podemos permitir, como jóvenes, y yo le digo a los jóvenes, que no pueden permitir que alguien mande por ellos, o organice o decida por ellos. Y es muy importante que todos los jóvenes asistamos para el cambio de México, para que nosotros elijamos a nuestros gobernantes. Ellos son el porvenir de México, ellos son el futuro de nuestro país. Bueno, porque expresan sus ideas hacia la gente y aparte pues tienen más ideas independientes que muchos adultos no tenemos, entonces como que esos ideales hay que seguir porque son los que finalmente son los que después van a estar allá arriba. Bueno, pues ahí está la opinión de nuestros amigos del auditorio y sumamente importante. Veía yo una declaración, escuchábamos una declaración en el sentido de que los muchachos no deben dejar que alguien decida por ellos, ¿no? Que tienen que acudir precisamente para que pues sean ellos quienes tomen la decisión y tomen las riendas de lo que pueda pasar o no en este país. Pero ¿es una obligación o es un derecho? ¿Cómo debemos ver la participación ciudadana, la participación de los jóvenes en las elecciones? Bueno, constitucionalmente son ambos. Políticamente yo te diría que lo vemos más bien como una obligación y esa perspectiva creo que ha mermado en el entusiasmo que tengamos el día de la elección para ir a ejercer un derecho. Me parece que si lo lo viéramos desde ambas perspectivas, tendríamos una población más animada de ir a votar. Bueno, hace muy pocos años era difícil, ¿no? El que se tuviera esta participación, el de que hubiera alternancia, el de que pues las cosas son como ahora, ¿no? Que decides ir a votar y tú sabes que tu voto cuenta y que las cosas son totalmente diferentes y no tenemos esas historias de las urnas embarazadas o de que ya sabía quién era el candidato que iba a ganar. Ahora tenemos esa posibilidad. Sí, efectivamente, me parece que ahora se toma como un hecho esta realidad que hace algunos años no era así. Lo que yo he comentado con los jóvenes que tengo oportunidad de visitar como consejera electoral, pues es efectivamente que
el hecho que tengamos elecciones transparentes, libres, democráticas, ha sido el resultado de diversas reformas. En un principio, como recordarás, pues no todos teníamos el derecho a votar, las mujeres fue hasta 1953 sí. Y a nivel de ayuntamientos. En fin, que es un derecho que ha costado batallas, ha costado tiempo y ha costado mucho esfuerzo de la sociedad para tener el diseño institucional que hoy tenemos. Y bueno, si no lo queremos ver así, también cuesta mucho dinero, ¿no? El que no se vaya a votar, pues nos cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo, pero también pues con ese dinero se podrían hacer otras cosas y hay que aprovecharlo. Sí, Lupita, desde luego tenemos un entramado, digamos, institucional que ha tenido como centro la desconfianza y eso nos ha obligado a reforzar nuestros procedimientos, a redoblar nuestros esfuerzos para tener elecciones más transparentes y eso desde luego pues cuesta dinero, como bien lo mencionas. La desconfianza también nos ha llevado a una situación en la que estamos constantemente haciendo reformas electorales. Estamos estrenando, de hecho, vamos a estrenar el 7 de junio y estamos estrenando ya esta reforma político-electoral que se acaba de aprobar apenas. ¿Qué deberían saber los jóvenes sobre estas reformas, sobre estos cambios? Bueno, los jóvenes, como toda la población, debe procurar ejercer un voto informado el día de la elección y parte de la información que debe conocer es lo que está haciendo su autoridad electoral. Yo lo que les diría es estamos en un nuevo contexto donde tenemos atribuciones coincidentes con una autoridad nacional que es el INE, un sistema de competencias también concurrentes, cuyo mejor ejemplo será la casilla única que tendremos instalada el 7 de junio, donde jóvenes y población en general podrá ir a votar por ayuntamientos, por diputados locales y desde luego también por diputados federales. Sí. Ahora, en mis tiempos no había candidaturas independientes, por ejemplo, ahora los chavos van a poder votar por candidatos independientes. Efectivamente, es una de las grandes modificaciones derivado de esta reforma política electoral. Tenemos candidaturas independientes para ayuntamientos y para diputaciones locales. Esto, bueno, es un nuevo actor en nuestro sistema político que, como sabrán todos, pues es un sistema de partidos y la figura de candidaturas independientes viene a representar un reto. Claro. Hay argumentos a favor, hay argumentos en contra respecto a qué tan deseable es incorporar esta figura en un sistema donde la competencia se da entre partidos políticos. Ahora también tenemos el tema del 50-50, ¿no? Sí, otro tema interesante, el tema de paridad entre los géneros en el registro de candidaturas, tanto a nivel ayuntamientos, a nivel diputaciones locales, y bueno, es una regla a nivel nacional también. Esto debe ser un incentivo también para los jóvenes, para que sepan que ahora pues las mujeres y los hombres tienen igualdad a la hora de participar. Sí, a mí me parece que es uno de los grandes aspectos que hay que destacar de esta reforma. Este cambio pues tampoco es una casualidad o un mero... no es fortuito. No es fortuito, no es una coincidencia. Exactamente, nos ha costado muchos años de reformas, de lucha de mujeres. Y los jóvenes en ese sentido, lo que les comentaría es, bueno, es parte de los cambios por una sociedad más democrática. Me parece que una democracia que discrimina o donde no hay paridad entre los géneros no puede llamarse a sí misma un sistema democrático. Y me parece que es un elemento a informar a los jóvenes de saber que México está cambiando, donde la presencia de la mujer en los cargos públicos cada vez va a ser más
enfática, cada vez más presente. Y ese es un elemento que va a cambiar, me parece, la política en los siguientes años. Pues parte de los temas que los chavos deben conocer y con base en ello empezar a tomar sus decisiones, ¿no? Acaban de empezar las campañas, por ejemplo, y tú decías hace un momento, hay que tomar decisiones con un voto bien informado. ¿Las campañas nos ayudan para esto? Sí, mira, a nivel nacional, como bien lo dices, ya comenzaron en el Estado de México. El 1 de mayo, ¿no? Efectivamente, el 1 de mayo, donde habrá 34 días, donde los partidos políticos, los candidatos independientes, harán del conocimiento del electorado sus plataformas, sus propuestas, y será la oportunidad en la cual los votantes pues, podremos informarnos sobre cuáles son las propuestas, cuáles son sus planteamientos. Esto, desde luego, pues es una oportunidad para ejercer este voto libre e informado. 34 días que estaremos viendo spots en radio y televisión, donde los partidos desplegarán sus propuestas. Y desde 34 van a decir los chavos, hombre, es mucho. Sí, y bueno, adicional a ello, pues desde luego está el tema de otros medios alternativos, como es Internet, a través del cual pues los jóvenes pueden informarse de cuáles son las propuestas de los candidatos. Muy bien, vamos a regresar con esto de las redes sociales, si te parece bien, pero antes hacemos una pausa y regresamos rapidísimo aquí Entre Todos. Quédese con nosotros. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, y hablábamos de las redes sociales antes de irnos al corte y decíamos de la importancia que esto significa. Los jóvenes son maestros para moverse en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, en Instagram, en fin, en todas las redes sociales. ¿Y qué piensan ustedes de todo ello? Hemos visto esfuerzos muy importantes, hemos visto a nivel internacional que cambia una nación precisamente por el movimiento de los chavos a través de las redes. Aquí en México, 2012, el movimiento Yo Soy 132, que sentó un gran precedente. ¿Ustedes cómo ven la participación? ¿Puede ser un buen instrumento para llamar a la participación? Sí, Lupita, mira, al inicio de la entrevista te comentaba algunos datos de cómo está la participación de los jóvenes en las urnas, pero desde luego el voto no es la única forma de expresarse políticamente. Yo diría que los jóvenes están interesados en participar en política, pero quizá no por los medios tradicionales, como sería el voto o la integración a un partido político. El tema de redes sociales, pues es, digamos, toda una ventana donde los jóvenes pueden explayarse, crear sus propios espacios de participación y donde en los siguientes años veremos quizá otras formas de participación política que, como bien lo refieres, en otros países se ha expresado con mucha contundencia.
como la Primavera Árabe en Egipto o en España el Partido Podemos, donde los jóvenes han sido una fuerza esencial para darle ímpetu a estos movimientos y que se ha traducido en cambios radicales para las sociedades. Ahora, en el caso de las redes sociales, muchas veces se llama a no votar, ¿no? Que ahora es la tendencia. Hace algunos años fue el voto en blanco, pero ahora es no vayas a votar, el abstencionismo. ¿Tú cómo ves esto? Estás en el Instituto Electoral del Estado de México, están realizando pues un trabajo muy importante para hacer este llamado, para que la gente salga, para que deposite su voto en las urnas el próximo 7 de junio. ¿Cómo ven ustedes, cómo leen ustedes este llamado? Mira, como autoridades electorales lo que te puedo decir es que estamos trabajando para generar las condiciones de certeza a todos los actores políticos, llámense candidatos, partidos políticos y sobre todo la sociedad. Esa es nuestra primer gran tarea, generar esas condiciones que garanticen que habrá una elección democrática el 7 de junio. En otro sentido también somos responsables de informar este canal, este espacio, por eso es tan oportuno para hacerles llegar esta información, hacerles saber que estamos trabajando, que estamos ante una nueva reforma político-electoral que nos ha traído nuevas atribuciones y que estamos en ello trabajando para tener una elección en paz el 7 de junio. Por el otro lado, lo que te puedo decir respecto a esta campaña para no asistir a las urnas, mi análisis es, ¿cómo te lo podría decir? Para algunos es el castigo a los partidos políticos, sí, pero hay quienes señalan que en realidad no es un castigo a los partidos políticos, porque de cualquier manera va a haber votos y algunos tendrán que ganar así sea con 1 o 2 votos. Mira, efectivamente, como lo decías hace un tiempo, fue el voto nulo, ¿no? Anula tu voto. Hubo diversas voces que cuestionaban tal llamado. Ahora es el llamado a no ir a asistir a las urnas. Lo que te puedo decir es que al abstenerte de ir a votar, anulas cualquier posibilidad para incidir en la votación. ¿Qué pasa? Generalmente los partidos pues tienen bases de militantes, del voto duro, ¿no? Lo que se llama de tal manera, y que son las personas que van a votar. Sus estructuras muy sólidas, los que siempre van a votar, ¿no? El voto que ya se tiene garantizado. El voto seguro. Cuando tú dejas de participar, pues le dejas la decisión a esas estructuras, que no es, no quiero poner adjetivos, pero pues anulas tu participación y no eres parte de la decisión colectiva de qué candidato va a ganar para presidente municipal, para legislador. En ese sentido, me parece más que bien le hace un daño y ahonda pues en esta sensación o en esta desconfianza que hay para que ir a votar, si eso no se traduce en cambios benéficos para la sociedad. Muy respetuosamente esos llamados de pues personalidades en México con perfiles muy destacados. Así es. Con mucho respeto, yo lo diría, no concuerdo con ese tipo de llamados, porque me parece que lejos de alentar un cambio a favor de la democracia que todos buscamos, muy contrario a ello, simplemente le deja la decisión a otros. ¿Para qué votar? Decías hace unos momentos, bueno, cuando voy a las universidades los jóvenes siempre preguntan, ¿para qué votar? Claro. ¿Para qué voy a la urna a depositar mi voto? ¿Por qué? Porque los políticos son unos corruptos, los políticos no nos generan confianza, las autoridades no nos generan confianza, las elecciones son sucias, no se cree que se cuenten los votos efectivamente y que haya elecciones limpias y transparentes. Entonces, si se tiene esa preconcepción, ¿para qué votar?
hay que desterrar mitos, Lupita, y creo que han pasado varias cosas en México, varias reformas, varias elecciones donde hemos tenido observadores electorales de todo el mundo, donde miles de personas se han desempeñado como funcionarios de casilla, que pueden constatar que en México tenemos un modelo para hacer elecciones que ha sido imitado en otros países. Me parece que el debate ya no está en la forma en que hacemos elecciones. Eso me parece lo hemos superado y con creces. Tenemos elecciones transparentes donde podemos asegurar que quienes van a recoger y sumar nuestro voto, contar nuestro voto, son los vecinos de nuestra colonia, son nuestros conocidos. En ese sentido, yo te diría que aún tenemos más incentivos para ir a votar, porque digamos tenemos eso ya de cierta forma lo hemos alcanzado. Hace algunas décadas era discutible este tema, si las elecciones eran transparentes. Hoy en día te puedo decir que tenemos elecciones transparentes, hay un árbitro electoral imparcial que está atento a la actuación de todos los actores políticos. En ese sentido, bueno, los jóvenes deben saber que quizá esta situación no la vivieron sus padres, una generación atrás era muy diferente, pero ahora aprovechen esos derechos que tenemos, que hemos alcanzado. Ya mencionábamos hace rato la figura de candidaturas independientes, la paridad total en candidaturas, situaciones que... Bueno, simplemente que aparezcan en la boleta un montón de partidos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Exactamente. Te quería preguntar también, ¿de quién es la obligación? ¿Es obligación o a quién le tenemos que reclamar cuando hay abstencionismo? ¿Al Instituto Electoral, a los ciudadanos o a los políticos que no generan este interés para que la gente vaya a las urnas? Mira, yo la participación de los jóvenes la veo como una responsabilidad compartida. O sea, me parece que incluso es un tema en la agenda del Estado mexicano, que va desde qué tipo de política pública estamos dándole a nuestros jóvenes, ¿no? Qué tipo de oportunidades les vamos a ofrecer, ¿no? En términos de educación, trabajo, y desde luego también pasa por nuestra responsabilidad como autoridades electorales. A lo que voy es que me parece que este tema del desinterés muy bien diagnosticado por parte de los jóvenes en la política, en temas de elecciones, pues es un tema en el que confluyen diversos actores, el Estado mexicano, las autoridades electorales, el INE. Nosotros como Instituto Electoral del Estado de México tenemos también una parte de responsabilidad y concretamente como consejera electoral del Estado de México te podría decir que nuestra obligación pues está en el informarles de todo esto, de todo este andamiaje nuevo que tenemos derivado de la última reforma político-electoral. ¿Qué están haciendo ustedes en el Estado de México para hacer este llamado? ¿Van a las universidades y les dicen a los muchachos de qué se trata todo esto? Sí, Lupita, mira, tenemos una dirección de capacitación que organiza una serie de visitas a las diversas universidades que tiene la entidad federativa. Los consejeros hemos visitado diversas escuelas donde damos pláticas, conferencias sobre temas que pueden ser de interés para los jóvenes y que desde luego tienen que ver con temas electorales. Y lo que he encontrado, ya te mencionaba yo, pues es una población... O sea, si hay interés, ¿no? Además, los chavos sí quieren participar y sí quieren hablar de estos temas. Yo te diría que sí, quizá a lo que regresaría yo, no lo están haciendo quizá por los medios tradicionales de la política, el voto o su membresía en un partido político, lo hacen por otros medios y es una fuerza que hay que saber canalizarla, o sea, hacerles saber que es su derecho, que pueden ir a votar, y que si no lo hacen ellos, su participación se anula, no tendrá ningún tipo de incidencia en las decisiones
colectivas que genere una elección. Claro, alguien más lo hará. Ese es el asunto, ese es el punto. Vamos a los contextos y seguimos platicando de la participación de los jóvenes en la política. Uno de los elementos básicos en la construcción de la democracia en países que recién han optado por este sistema político es el tema de las formas de participación política y de los valores de cultura política que la ciudadanía en general posee para integrarse de pleno a este sistema político. En el caso de México, yo diría que estamos pasando de la etapa del ciudadano pasivo, receptivo, poco informado, poco interesado, más bien apático, que fue privativa de las décadas anteriores. Yo creo que ahora estamos ya empezando a engrosar las filas de una ciudadanía más participativa, más interesada, pero también más informada. La información es básica para el manejo de la vida política por parte de los ciudadanos. Un ciudadano desinformado es poco interesado y poco participativo. Sin embargo, esta es una segunda fase importante, decisiva para la consolidación democrática, no es suficiente. Yo considero que en México tenemos que trabajar todavía mucho instituciones y ciudadanos por lograr que los habitantes de todas nuestras comunidades pasen de informarse e ir a votar a exigir rendición de cuentas de los poderes públicos, en general de los gobernantes locales, estatales, federales, pero también de las instituciones a las que pertenecen, porque un ciudadano que es plenamente ciudadano tiene que saber exigir que le rindan cuentas y al mismo tiempo tiene que ser conocedor de sus derechos para poder ejercerlos. Ejercer los derechos en plenitud es el mayor y mejor atributo que tiene una democracia que pretenda ya ser consolidada. México está en ese camino, no podemos anticipar que esto vaya a ser pronto, pero hay que trabajar mucho todavía al respecto. El Instituto Electoral del Estado de México cumplió 19 años de vida institucional. Gracias a la confianza de las y los mexiquenses, seguirá trabajando para contribuir a la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa. Con tu apoyo, el IEM está organizando un proceso electoral confiable para elegir diputados locales y ayuntamientos el domingo 7 de junio. Date un tiempo para el futuro de nuestro Estado. Vota. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos más conscientes de los problemas y las necesidades que tenemos actualmente, como es la falta de empleo para los jóvenes, la falta de plazas para los jóvenes que salimos de las universidades y no tenemos dónde trabajar, y la educación, ¿no? Yo creo que son los puntos más importantes que deberíamos de reforzar, y es por ello que debemos participar todos en las elecciones. Pues yo pienso que sería un mundo más viable, igual porque pues nosotros somos partícipes de una sociedad. Yo creo que pues todos hacemos del gobierno, por eso yo creo que a veces no
no emplean todas sus leyes porque nosotros nos da igual si votamos o no votamos. Todos debemos participar y debemos ser partícipes de ello. Ayuda a la democracia, que se tome en cuenta y los jóvenes tienen más ideas de cosas nuevas que se puedan hacer. Bueno, yo pienso que la participación de los jóvenes dentro de la política en un país como México pues es muy importante. ¿Por qué? Porque pues representamos una gran parte de la población. Además pues somos quienes vamos a estar pues ahora sí que pues viviendo, digamos, las consecuencias de una mala decisión o una buena, claro, también. Ellos tienen la respuesta para satisfacer de alguna manera todas sus inquietudes, y que todas las personas que, por ejemplo, que votan, tienen una parte importante de lo que vale su democracia, porque los hace libres. Para darnos cuenta de lo que está sucediendo en el país, ¿no? O sea, cómo estamos manejando. Últimamente se ha dado que no tomamos en cuenta, ¿no? lo que estaba sucediendo. Porque es nuestra responsabilidad y porque tenemos que estar activos en la vida social del país. Bueno, y me gustó esa parte en la que uno de los jóvenes dice, todo el mundo tenemos que asumir el control de nuestras decisiones, ¿no? Si vamos a votar y si tomamos una buena decisión o si no vamos a votar y tomamos una mala decisión, Palmira. Efectivamente, también escuchaba con atención los comentarios de los entrevistados y lo dicen muy bien. Siendo la parte más representativa de la población, pues tienen un papel protagónico en las decisiones que se van a tomar y en el México que se está construyendo, y eso es en el tiempo presente. Ahora, en el caso de las credenciales para votar, sabemos que muchas personas obtienen por primera vez su credencial para votar, su credencial de elector, pero no estoy muy segura que la obtengan por cuestiones de que quieran participar en cuestiones políticas, sino más bien como una identificación. ¿Esto es así o es parte y parte? Mira, es bien conocido que la credencial para votar que emite el INE, pues más bien se le ve como un documento de identidad. En México no tenemos un documento como tal, entonces la credencial ha hecho las veces de un tipo ID, ¿no? Eso es pues desde luego un gran incentivo para que la gente vaya a votar, a sacar su credencial, módulos del INE todo el tiempo, todo el año, con mucha gente intentando sacar su credencial. Pero esto me parece que más bien se explica por la utilidad de la credencial como un medio de identificación y no como un medio para ir a votar. Y bueno, ahí hay otro reto entonces, ¿no? Que no nada más es porque te sirve para ir al antro o que ya te den chance, que ya tienes los 18 o para tomar un avión o para cobrar un cheque. Sí, es un fenómeno interesante. La credencial para votar ha tenido un tremendo éxito en la población. Digamos, vas en cualquier parte del país y tienen su credencial. Esto también se debe a que, bueno, como te mencionaba yo, no tenemos un documento de identidad, en su ausencia, nuestra credencial para votar pues ha servido para ese fin. Claro. Y en la población joven se nota, por ejemplo, en los porcentajes de participación, que los de 18 y 19 años votan, digamos, en más medida que los de 20 a 29. O sea, los que votan por primera vez realmente están entusiasmados por ir a votar. Así es, se observa ese entusiasmo que acaba cuando cumples 20 años. No lo quiero poner en esos términos, pero lo que las estadísticas reflejan es que pasando esa efervescencia de votar por primera vez, después, hay un pico, ¿no? Exactamente. Se cae un poco. O un mucho. Se observa un decremento, una caída en la votación en los jóvenes de 20 a 29 años. Muy bien, entonces ahí de nueva cuenta el llamado para que cada quien asuma su responsabilidad. Palmira, quiero preguntarte, y siempre que lo hago ya en estas últimas semanas, es ¿en qué parte del proceso vamos rumbo a la elección del 7 de junio?
Sí, Lupita. Recientemente el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó la impresión de parte de la documentación y material electoral que se va a estar utilizando el 7 de junio. Alrededor de 23.7 millones de boletas que se van a imprimir para todos los candidatos a integrar ayuntamientos y el Congreso del Estado de México. Estaremos ocupados en esa parte. También a mediados de abril, del 16 al 26 de abril y del 18 al 26 de abril, son 2 etapas para el registro de candidaturas, también para ayuntamientos y diputados locales. Estaremos ocupados pues ya de lleno en la parte de registro de candidaturas, que es una etapa fundamental de todo el proceso electoral. Y el 1 de mayo, como ya te comentaba, inician las campañas en el Estado de México. Ahorita estamos en intercampañas, pero ya desde el 1 de mayo y hasta el 3 de junio estaremos en plena campaña electoral. Oye, de los candidatos independientes, ¿qué tal ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Mira, hasta ahora hay 39 candidatos independientes que estarán compitiendo por algún cargo en ayuntamientos o como diputados locales. En ese tema lo que nosotros estaremos analizando es que cumplan con el umbral mínimo de firmas de simpatizantes, porque hay que recordar que la ley dispone que deben contar con cierto porcentaje de apoyo para poder ser registrados como candidatos independientes. Nos decías al principio que ese tema de los jóvenes a ti te había llamado mucho la atención, por eso estamos platicando del tema hoy. ¿Cuál sería en un minuto el mensaje para los chavos y con qué nos quedamos esta noche? Bien, Lupita, pues a todos los jóvenes del Estado de México yo los quiero invitar a que se informen lo que está haciendo su autoridad electoral en el Estado de México, lo que proponen los partidos políticos, los candidatos, y a hacer uso de ese derecho. Yo lo vería así, un derecho a votar el 7 de junio y que voten por quien quieran, pero que lo hagan, que lo ejerzan, porque si se excluyen de esa decisión, otros serán parte de una decisión que se traducirá en la elección de algún diputado, algún presidente municipal, que desde luego les afectará esa decisión. En el termómetro que tú tienes en estas visitas que has hecho, ¿los chavos están interesados y quieren participar? Sí, mira, pues con el impulso que les caracteriza a los jóvenes, yo te diría que tenemos una juventud deseosa de participar, probablemente no a través del voto, no a través de los canales tradicionales de la política, pero que está dispuesta a escuchar, dispuesta a saber quién está, qué actores están luchando por su voto. O sea que sí se van a involucrar, ¿no? Yo creo que sí, esa es la gran apuesta y no creo que podamos a estos momentos rechazar tal oportunidad. Muy bien. Palmira, muchas gracias por haber platicado con nosotros en esta ocasión. Gracias. Que tengas muy buenas noches. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí Entre Todos. Le deseo que tenga una muy buena noche, muy buena semana, que la pase usted muy bien.